de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 9. Entonces, aquí la hermana María va a leer los versículos y lo vamos a comentar. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente lo cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ese es lo que vamos a comentar hoy. Entonces, tenemos a un Saulo que persigue a su Cristo íntimo. Tenemos a un Saulo que persigue a las diferentes partes de su propio real ser. Y tenemos a un Saulo que es cualquiera de nosotros. Nosotros hemos perseguido a nuestro Cristo íntimo, odiando, teniendo mucho resentimiento contra los demás, tratando de vengarnos, tratando de destruir a los demás, de explotar a los demás. Cada vez que hacemos eso, estamos destruyendo, estamos en contra de nuestro Cristo íntimo. Esa es la enseñanza que nos da ahí Saulo, ¿no? Y demanda letra, es decir, busca una autoridad acá afuera, que puede ser el alguacil, el juez, es decir, se va a fundamentar en una cuestión aparentemente legal, porque esa ley es la ley del yo psicológico, ¿cierto? Es como la constitución de todo país. Nuestra constitución, como la constitución de todo país, es creada por el yo psicológico, ¿cierto? Entonces, él busca ese juez, esa letra, que vendría a ser como la lógica formal. Es decir, es lógico que yo destruya lo que me está cortando el placer, lo que me está cortando los vicios, lo que me está cortando, pues, todo este gozo de la vida, ¿cierto? Entonces, ese es el juez que busca Saulo, que es el yo psicológico. Es una situación
que todos nosotros hacemos. Si a nosotros se nos da la enseñanza que hay que nacer, que hay que transmutar las energías sexuales para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, nosotros buscamos letra, buscamos lógica formal, buscamos empaparnos, ahí sí, de lo que dice pues la ciencia del anticristo, ¿cierto? Entonces, apoyado en esa ciencia, combatimos el primer factor de la revolución de la conciencia. Si nos dicen, por ejemplo, que hay que desintegrar o extirpar el ego, buscamos letra, buscamos un juez que viene a ser la lógica formal que defienda pues la no eliminación o aniquilación del ego, ¿cierto? Con aquello, por ejemplo, de que tengo que cumplir con las cosas de la vida, con las cosas de la familia, pero ese cumplimiento con las cosas de la vida o las cosas de la familia o las cosas del trabajo realmente se fundamentan en la lógica, no en el amor, no en la fuerza crística, no en el dinamismo del Cristo íntimo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos enseña Pablo ahí, o Saulo, en esos versículos. Si nos dice para cumplir el tercer factor de la revolución de la conciencia, también apelamos a la lógica formal, buscamos letras, buscamos un juez que ordene pues a ese que va a cumplir con el tercer factor de la revolución de la conciencia, se le persiga y se le meta a cárcel, a mazmorra. ¿Por qué? Porque es un enemigo, algo peligroso, porque es que va a ayudar a los demás, ¿cierto? Y eso para el ego es muy peligroso, demasiado peligroso. Entonces, ahí empieza el proceso de Saulo. Pero Saulo, cuando va camino a Damasco, él recibe un rayo de luz que lo tira a tierra, ¿cierto? En realidad, quien nos coloca a mirar la verdad de las cosas es la luz. Es decir, es el conocimiento. Alguien le dio la enseñanza a Saulo, la enseñanza del autoconocimiento, la enseñanza del conocimiento gnóstico, ¿cierto? Entonces él ve esa luz y queda cegado. Tal vez Saulo se sentía prepotente como cualquiera de nosotros. Tal vez pertenecía a una cesta de ese entonces religiosa y se sentía deslumbrado con eso. Pero cuando alguien le entrega una enseñanza divina, una enseñanza gnóstica, él rueda a tierra, es decir, él queda completamente desarticulado y se da cuenta pues que iba por un mal camino, que había errado, se había metido por donde no era, ¿cierto? Sus acompañantes, que son los yoes que él lleva, se quedaron atónitos, se desconcertaron, ¿cierto? Lo importante es que Saulo no le da participación a esos elementos acompañantes. Entonces, eso es lo que vamos a tratar esta noche aquí entre todos. Mirar pues esta cuestión. Saulo es el mismo Pablo de Tarso. Si uno estudia las epístolas o cartas de Saulo,
tiene un elemento muy importante que deberíamos tener nosotros cada vez que diéramos una enseñanza. Ser muy humilde. Desde la humildad, él expresa una enseñanza. Las cartas de Pablo son trascendentes en ese sentido. Y él mismo se hace llamar Pablo, que significa pequeño. Entonces, ese hombre pequeño que está naciendo en él, empieza pues a dar el mensaje, que la gente conozca el mensaje, ¿cierto? Nosotros, cuando nacemos, respiramos oxígeno. Si no respiráramos oxígeno, sino dióxido de carbono, moriríamos. Si nosotros, ese dicen que es el primer shock que recibimos en la vida, pero nosotros necesitamos recibir un segundo shock, y ese segundo shock es la enseñanza. Si nosotros no recibiéramos la enseñanza, si no encontráramos quien nos dé la enseñanza, entonces moriríamos fracasados. La enseñanza se nos ha dado para que la utilicemos de manera práctica y nos salgamos pues de la horizontal de la existencia, donde tanto esos procesos mecánicos que van desde la cuna al sepulcro. Uno vive generalmente, la gente, la humanidad vive en la horizontal de la vida. En la horizontal de la vida está nuestra personalidad, está nuestra familia, está nuestro trabajo ordinario, están nuestras preocupaciones, están, dijéramos, todos esos sufrimientos de nuestra existencia cuando éramos niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, etcétera, etcétera. Finalmente esa termina en el sepulcro. Ahí termina, ¿cierto? Entonces por ahí anda Villegas y todo el que llega, Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? Y cuando uno recibe el conocimiento, que recibe ese impacto, porque uno creía que iba gozoso por la vida, iba contento por la existencia, llevando una vida de alcoholismo, de viejas, de negocios, de mentiras, de borracheras, de cuestiones banales, cuestiones frívolas y de trivialidades, y de pronto alguien nos habla sobre el conocimiento gnóstico, queda uno derrumbado, ¿cierto? Eso le pasó a Pablo, lo cegó la luz. ¿Por qué? Porque el que vive en tinieblas es, cuando es impactado por la luz, queda ciego, ¿no? Por aquello de la pupila, que se dilata, que se contrae, etcétera, etcétera. Bueno, pero hablando alegóricamente, como dice la cita de Hechos de los Apóstoles, Pablo rueda la tierra, ¿no? Queda ciego y dura 3 días. Esos 3 días no son 3 días de 24 horas, sino fueron tiempos en que Pablo tuvo que haber meditado profundamente, hondamente sobre lo que le habían entregado, ¿cierto? Quedó impactado, estupefacto, ¿cierto? Y él tuvo que haberse entregado